Desesperado tras perder su empleo, un padre soltero aceptó ayuda, sin imaginar que ella era millonaria y cambiaría su vida. «Por favor, ayúdenos. Mi hija está empapada y tiene frío», gritó Mateo sobre el ruido de la lluvia, abrazando a Lucía contra su pecho, mientras el agua corría por su cara, mezclándose con lágrimas que no quería admitir. La mujer del paraguas negro observó al hombre empapado que sostenía a la pequeña niña. Sus ojos reflejaban duda, pero extendió su mano libre. «Suban al auto. Los llevaré a un lugar seguro», respondió ella, su voz firme pero amable. «No necesitamos caridad», contestó Mateo, aunque sus brazos apretaron más fuerte a Lucía cuando la sintió temblar. «No es caridad, es humanidad», dijo la mujer. «Además, esa niña necesita secarse antes de que se enferme». Mateo miró a su alrededor. Las calles de la colonia estaban desiertas bajo la tormenta, y el refugio los había rechazado por falta de espacio. No tenía opciones. «Está bien», cedió finalmente. 12 horas antes, Mateo Sánchez había recibido su último cheque en la constructora Hernández. Don Ramón, el jefe de obra, le había dado una palmada incómoda en el hombro. «Lo siento, Mateo. Perdimos el contrato y tenemos que recortar personal». Mateo había asentido en silencio, guardando el sobre con su liquidación. Apenas alcanzaría para un mes de comida, y eso estirando cada peso. El aviso de desalojo que encontró pegado en su puerta al llegar a casa fue como un puñetazo en el estómago. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Lucía, sus grandes ojos marrones idénticos a los de Gabriela. «Nada, mi cielo. Solo un papel aburrido», mintió arrancando el aviso y escondiéndolo en su bolsillo. 3 días. Solo tenía 3 días antes de que el casero los echara a la calle. Mateo preparó la cena con los frijoles que quedaban mientras Lucía coloreaba en la mesa de la pequeña cocina. «Mira, papá, dibujé nuestra casa nueva», dijo la niña, mostrándole un dibujo de una casa grande con un jardín. El corazón de Mateo se encogió. Desde que Gabriela murió al dar a luz a Lucía, había luchado solo. 5 años de trabajos mal pagados, de cuidar a su hija con la ayuda ocasional de vecinas, de prometerle que algún día tendrían una vida mejor. Y ahora esto. La mañana del tercer día, mientras empacaba lo poco que podían llevar, la lluvia comenzó a caer. Para el mediodía se había convertido en una tormenta. A las 3, cuando el casero golpeó a su puerta exigiendo las llaves, Mateo tomó a Lucía, una pequeña mochila con documentos y algo de ropa, y salió a la calle. «¿A dónde vamos, papá?» «A buscar un lugar especial, mi amor». Recorrieron varias calles hasta el refugio municipal, solo para encontrarlo lleno. La trabajadora social le sugirió probar en otra zona, a 20 cuadras de distancia. «Lo siento, no tenemos transporte para ofrecerle», se disculpó. Para cuando llevaban 10 cuadras caminando bajo la lluvia, la chaqueta de Mateo ya no protegía a Lucía. Fue entonces cuando el BMW negro se detuvo junto a ellos y la ventanilla bajó. La mujer que los observaba llevaba un traje negro impecable y tenía unos ojos que parecían ver directo a través de Mateo. «¿Necesitan ayuda?», preguntó. Y ahora estaban en su auto de lujo, Lucía temblando contra el pecho de Mateo, mientras la desconocida conducía en silencio. «Me llamo Isabela Reyes», dijo finalmente la mujer. «¿Y ustedes?» «Mateo Sánchez. Y ella es mi hija Lucía». Isabela asintió, mirando por el retrovisor a la niña que ahora observaba fascinada el interior del coche. ¿Qué hacían bajo esta tormenta? Mateo dudó, pero el orgullo ya no tenía sentido. «Nos desalojaron hoy. Perdí mi trabajo en la constructora hace 3 días». Isabela no respondió de inmediato, sus ojos fijos en el camino mientras tomaba una decisión. «Tengo un departamento para invitados en mi edificio. Pueden quedarse ahí esta noche». «No podemos aceptar». «Claro que pueden», lo interrumpió ella. «Y si quieres ganarte la estadía, resulta que necesito un chofer. Mi anterior empleado renunció la semana pasada». El auto se detuvo frente a un edificio elegante en Polanco. El portero abrió la puerta con una sombrilla mientras el valet se hacía cargo del coche. Mateo nunca había estado en un lugar así. Isabela los guió hasta el elevador privado que subía directamente a su penthouse. Al entrar, una mujer mayor con delantal los recibió.
Doña Carmen, por favor, prepare el cuarto de huéspedes y un baño caliente para la niña, ordenó Isabela. Y traiga algo de ropa seca que tengamos. Creo que la caja de donaciones aún está en el almacén. Lucía miraba todo con ojos enormes, desde los ventanales que mostraban la ciudad hasta los muebles elegantes. ¿Eres una princesa?, preguntó inocentemente a Isabela. Isabela sonrió por primera vez desde que lo recogió. No, pequeña, solo tengo un trabajo que paga bien. Mientras doña Carmen llevaba a Lucía para bañarla, Isabela le ofreció a Mateo una toalla y ropa seca. El baño de visitas está por allá, señaló. Después podemos hablar de los detalles del trabajo si realmente te interesa. ¿Por qué hace esto?, preguntó Mateo. Ni siquiera me conoce. Isabela desvió la mirada hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo. Digamos que sé lo que es sentirse perdido, incluso rodeada de todo esto. 2 horas más tarde, después de cenar algo que doña Carmen había preparado, Lucía jugaba con unos juguetes nuevos que Isabela había pedido que le trajeran. Mateo observaba desde el sofá, aún incómodo pero agradecido. «¿Entonces aceptas el trabajo?», preguntó Isabela, sentándose frente a él. «Pago bien, y viene con el departamento de huéspedes, al menos hasta que encuentres algo mejor». «Soy constructor, no chofer», respondió Mateo. «Todos somos muchas cosas cuando necesitamos serlo», dijo ella con una sonrisa triste. «Yo misma fui mesera antes de heredar la empresa de mi padre». Algo en la forma en que Isabela miraba a Lucía llamó la atención de Mateo. Era una mirada casi familiar. «Lo pensaré», respondió finalmente. Mientras Mateo acostaba a Lucía en la habitación de invitados, la niña le mostró un dibujo que había hecho. «Mira, papá, es la señora Isabela, tú y yo. Estamos felices porque ya no llueve». Mateo besó su frente, conmovido por la esperanza simple de su hija. En el salón, Isabela sostenía su teléfono con manos temblorosas. La marca de nacimiento en forma de media luna que había visto en el hombro de Lucía mientras doña Carmen la cambiaba era idéntica a la que tenía Gabriela, su hermana perdida hace años. «Roberto, necesito que investigues algo urgente», dijo en voz baja. «Busca todo lo que puedas sobre Mateo Sánchez y su hija Lucía. Sí, es personal y confidencial. Creo que acabo de encontrar a mi sobrina». Mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas, 3 vidas comenzaban a entrelazarse de formas que ninguno podría haber imaginado esa mañana. A veces, pensó Isabela, mirando hacia el cuarto donde dormían sus invitados, las tormentas traen más que agua, traen segundas oportunidades. El sonido del motor del BMW resonaba suavemente, mientras Mateo esperaba frente al edificio corporativo de Reyes Desarrollos. Llevaba una semana como chofer de Isabela y aún se sentía como un pez fuera del agua. El traje negro que ella había insistido en comprarle le quedaba bien, pero le picaba en el cuello como un recordatorio constante de que no pertenecía a este mundo. «Te vas a acostumbrar», le había dicho doña Carmen esa mañana mientras le ajustaba la corbata. «La señora Isabela no es como los demás ricos, tiene corazón». Las puertas de cristal se abrieron y salió Isabela acompañada por un hombre alto de traje impecable que la miraba con evidente interés. Mateo se apresuró a abrir la puerta trasera del auto. «Fernando, te veo en la junta del viernes», dijo Isabela con tono profesional. «¿Segura que no quieres que te acompañe a la cena benéfica?», insistió el hombre, colocando su mano en el brazo de Isabela con familiaridad. «Estoy segura, gracias», respondió ella, entrando al coche. Cuando Mateo se sentó al volante, notó que Isabela observaba por la ventana con expresión tensa. «¿Todo bien?», preguntó arrancando el coche. «Sí, solo problemas de oficina», contestó Isabela para luego cambiar de tema. «¿Cómo se portó Lucía en su primer día de preescolar?». La expresión de Mateo se suavizó. Estaba nerviosa al principio, pero cuando vio los materiales de arte, olvidó que yo existía. Isabela sonrió. «Tiene talento. Los dibujos que hizo ayer son impresionantes para una niña de 5 años. Se parece a su madre», comentó Mateo sin pensar. «Gabriela era artista. Bueno, quería serlo. Pintaba cuando podía comprar materiales». Un silencio extraño llenó el auto.
Mateo no solía hablar de Gabriela, y menos con una desconocida. Pero algo en Isabela le inspiraba confianza. ¿Qué le pasó? Si no te importa que pregunte, dijo Isabela con voz cuidadosamente neutra. Mateo apretó el volante. Complicaciones durante el parto. Los médicos dijeron que fue una embolia. No pudieron hacer nada. Isabela miró por la ventana ocultando su expresión. Lo siento mucho, Mateo. El resto del camino transcurrió en silencio hasta que llegaron a una escuela privada en una zona exclusiva. Mateo miró el edificio con sorpresa. Pensé que íbamos a la oficina. Cambio de planes. Necesito recoger algunos papeles para el evento de esta noche, explicó Isabela. Y pensé que te gustaría ver el tipo de escuela donde podría estudiar Lucía. Tienen un programa de becas excelente. Mateo la miró con suspicacia. Es muy amable, pero Lucía está bien en la escuela pública. Al menos échale un vistazo, insistió ella. No tiene nada de malo querer lo mejor para tu hija. Mientras recorrían las instalaciones con la directora, Mateo tuvo que admitir que el lugar era impresionante. Salones espaciosos, un estudio de arte completo, jardines amplios. Cada rincón gritaba privilegio, de una manera que le hacía sentir incómodo y atraído al mismo tiempo. Nuestra misión es desarrollar el talento individual de cada niño, explicaba la directora. Si su hija tiene aptitudes artísticas, nuestro programa sería perfecto para ella. De regreso en el auto, Mateo estaba callado. No intento comprar tu gratitud, si es lo que piensas, dijo Isabela de repente. ¿Entonces qué intentas?, preguntó Mateo mirándola por el retrovisor. Ayudar. ¿Es tan difícil de creer? En mi experiencia, nadie da algo sin esperar algo a cambio. Isabela sonrió con tristeza. Tal vez tienes razón. Quizás sí quiero algo. Sentir que hago una diferencia real en la vida de alguien, no solo firmar cheques para fundaciones donde nunca veo resultados. Esa tarde, mientras esperaba a Isabela fuera de una reunión, Mateo recibió una llamada de la maestra de Lucía. «¿Señor Sánchez? Su hija tuvo un pequeño accidente en el recreo. Nada grave, solo un raspón en la rodilla, pero está preguntando por usted». Mateo miró su reloj. Isabela estaría en reunión por al menos una hora más. «Voy para allá», dijo sin pensar en las consecuencias. Cuando llegó a la escuela, encontró a Lucía sentada en la enfermería con la rodilla vendada y ojos llorosos que se iluminaron al verlo. «¡Papá!», exclamó extendiendo sus brazos. Mateo la abrazó sintiendo el nudo familiar en la garganta que aparecía cada vez que Lucía lo necesitaba y él temía no ser suficiente. «Estoy aquí, mi cielo. ¿Te duele mucho?». «Ya no», respondió Lucía, mostrando una sonrisa valiente. «La maestra me puso una curita especial que cura rápido». Al salir de la escuela, Mateo se dio cuenta de su dilema. Había dejado a Isabela sin transporte. Tomó su teléfono para disculparse cuando un mensaje llegó primero. «Doña Carmen me dijo lo de Lucía. No te preocupes por mí, pedí un taxi. Llévala a casa y que descanse». Esa noche, después de acostar a Lucía, Mateo encontró a Isabela trabajando en la sala del penthouse. Ella alzó la vista de su laptop. «¿Cómo está la paciente?». «Mejor. Gracias por entender lo de esta tarde». Isabela hizo un gesto quitándole importancia. «Los niños son la prioridad». «Siempre», dijo y luego añadió, «mi hermana solía dibujar igual que Lucía, con esa misma expresión concentrada, mordiéndose el labio». «¿Tienes hermanos?», preguntó Mateo, sorprendido de que nunca la hubiera mencionado antes. La expresión de Isabela se ensombreció. «Tenía mi hermana menor, Gabriela. Murió hace años». El nombre hizo que Mateo se tensara, pero lo atribuyó a coincidencia. Gabriela era un nombre común. «Lo siento», dijo simplemente. «A veces veo algo de ella en Lucía», continuó Isabela, con voz distante. «Es extraño cómo algunas personas nos recuerdan a otras». En su despacho privado más tarde esa noche, Isabela revisaba el informe preliminar que Roberto le había enviado. Mateo Sánchez, 32 años, sin antecedentes, trabajador de construcción con buenas referencias. Casado con Gabriela López, nombre de soltera desconocido, quien falleció hace 5 años. La fecha coincidía con la desaparición de su hermana. Su teléfono sonó. «Isabela Reyes».
Señorita Reyes, soy Roberto. Encontré algo interesante. La niña, Lucía, tiene una marca de nacimiento en el hombro derecho, forma de media luna. Isabela cerró los ojos conteniendo la emoción. Como mi hermana. Exacto. Además, el acta de nacimiento original tiene un dato curioso. El apellido materno está incompleto, solo dice Gabriela L., como si hubiera querido ocultar su identidad completa. Sigue investigando, Roberto. Necesito estar completamente segura. 3 días después, Isabela llevó a Mateo a una obra en construcción en las afueras de la ciudad. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó él confundido. Este es uno de mis desarrollos más pequeños, explicó ella. Y tiene un problema. El encargado de obra renunció la semana pasada y las cosas están atrasadas. Pensé que tal vez podrías echarle un vistazo. Mateo miró los planos que ella le extendía con interés profesional, que no pudo disimular. Aquí está el error, dijo después de estudiarlos. El sistema de drenaje está mal calculado. Si construyen así, tendrán filtraciones en menos de 1 año. Isabela sonrió. ¿Y qué sugieres? Durante la siguiente hora, Mateo explicó detalladamente cómo resolver el problema. Sus ojos brillaban con pasión mientras hablaba de estructuras y materiales. «Eres desperdicio como chofer», comentó Isabela. «¿Qué dirías si te ofrezco dirigir esta obra? El sueldo sería el triple de lo que te pago ahora». Mateo la miró atónito. «¿Por qué harías eso?» «Porque eres bueno, y porque necesito a alguien que no tenga miedo de decirme cuando estoy equivocada, como acabas de hacer con estos planos». Esa tarde, al recoger a Lucía, Mateo todavía consideraba la oferta. La niña salió corriendo, mostrándole un dibujo. «Mira, papá, dibujé a tía Bella». Mateo se sorprendió al escuchar el apodo. «¿Tía Bella?» «Sí, ella me dijo que podía llamarla así cuando vino a mi escuela ayer». «¿Isabela vino a tu escuela?» Lucía asintió emocionada. «Habló con mi maestra sobre clases de arte especiales para mí, y me trajo estos lápices nuevos». Mostró una caja de lápices profesionales que Mateo sabía costaban más que su salario semanal. Esa noche encontró a Isabela en la terraza. «¿Por qué fuiste a la escuela de Lucía?» Isabela no pareció sorprendida por la pregunta. Quería ver cómo se adaptaba, y su maestra mencionó su talento artístico. «No necesitamos caridad», insistió Mateo, aunque con menos convicción que antes. «No es caridad, Mateo, es interés genuino», respondió ella, mirándolo directamente. «Lucía me recuerda mucho a alguien que perdí. Y tú me recuerdas que hay personas que valen la pena conocer fuera de mi burbuja». El momento fue interrumpido por el timbre. Isabela frunció el ceño. «No espero a nadie». Doña Carmen apareció con expresión preocupada. «Señora, su madre está aquí». Antes de que Isabela pudiera responder, una mujer elegante de unos 60 años entró como tromba. «Isabela, ¿por qué no contestas mis llamadas? Fernando me dijo que has estado actuando extraño y...» Se detuvo al ver a Mateo. «¿Quién es él?» «Madre, te presento a Mateo Sánchez, mi...» Isabela dudó. «Mi nuevo gerente de proyectos». Doña Mercedes lo examinó de arriba abajo con desdén apenas disimulado. «¿Desde cuándo tus empleados viven contigo?» «Mateo y su hija están en el departamento de invitados temporalmente», explicó Isabela con calma forzada, «mientras encuentran un lugar adecuado». «¿Una niña también?» La mujer parecía horrorizada. «¿Has perdido la cabeza?» Fernando tenía razón. Fernando debería ocuparse de sus asuntos, cortó Isabela. Mateo carraspeó incómodo. «Con permiso, iré a ver cómo está Lucía». Mientras se alejaba, escuchó claramente a doña Mercedes. «Un hombre como él nunca pertenecerá a tu mundo, Isabela. Recuerda tu responsabilidad con la empresa familiar». En la habitación, Mateo encontró a Lucía dormida abrazada a un peluche nuevo que no recordaba haber visto antes. En la mesita de noche, había una fotografía enmarcada. Lucía e Isabela en lo que parecía un parque, ambas sonriendo a la cámara. Mateo se sentó en el borde de la cama, sintiendo que su vida se había convertido en una película extraña, donde él era el protagonista perdido entre dos realidades. Por un lado, la seguridad y oportunidades que Isabela les ofrecía. Por otro,
La certeza de que, como había dicho doña Mercedes, ellos nunca pertenecerían realmente a ese mundo brillante y privilegiado. Acarició el cabello de Lucía, recordando a Gabriela, y preguntándose qué habría aconsejado ella. Siempre decías que lo importante era ser feliz, amor, pero no sé si podemos ser felices aquí, donde todo nos recuerda lo poco que tenemos. El sonido de voces elevadas desde la sala lo trajo de vuelta a la realidad. Fuera lo que fuese lo que Isabela planeaba, estaba claro que no todos estarían de acuerdo. Y Mateo no estaba seguro de querer quedar atrapado en medio de una guerra familiar que no era la suya. El sol de la mañana iluminaba las vigas de acero del proyecto La Esperanza, mientras Mateo supervisaba la colocación de cemento en los cimientos. Llevaba 2 meses como gerente de construcción y, aunque nunca lo admitiría en voz alta, eran los mejores meses laborales de su vida. Don Mateo, los planos modificados llegaron, anunció Tomás, el joven ingeniero recién graduado que Mateo había contratado. Gracias, revisémoslos después de almorzar. Desde la plataforma de observación, Mateo podía ver toda la obra. Lo que antes era un terreno baldío, ahora tomaba forma como un conjunto habitacional de precios accesibles. Isabela había confiado en él completamente, dándole libertad para tomar decisiones y contratar personal. Su teléfono vibró con un mensaje. «¿Nos vemos para comer? Estoy cerca». Y Mateo sonrió sin darse cuenta. «Jefe, tiene cara de enamorado», bromeó Tomás. «Respeta, muchacho», respondió Mateo, aunque sin verdadero enojo. Media hora después, Mateo esperaba en una pequeña fonda frente a la obra. Isabela llegó vestida más informalmente de lo habitual. Jeans, blusa sencilla y el cabello recogido. Seguía luciendo elegante, pero menos inalcanzable. «¿Cómo van los avances?», preguntó ella después de ordenar. «Estamos una semana adelantados al cronograma y 5% debajo del presupuesto», informó Mateo con orgullo. Fernando no lo podía creer cuando vio los números, comentó Isabela, sus ojos brillando. «Dijo que debías estar haciendo trampa. ¿Y tú qué le dijiste? Que tal vez deberíamos ponerlo a él a manejar una obra bajo la lluvia para ver si puede hacerlo mejor», respondió riendo. La risa de Isabela transformaba su rostro, haciéndola parecer más joven, más libre. Era un lado de ella que pocos conocían, pero que Mateo y Lucía veían cada vez con más frecuencia. «¿Qué haces este fin de semana?», preguntó ella repentinamente. «Pues, nada especial. Tal vez llevar a Lucía al parque». «Tengo una idea mejor», dijo Isabela. «Hay una exposición de arte en el Centro Cultural. Tiene un área interactiva para niños donde pueden crear sus propias obras. Durante los últimos meses, estas salidas se habían vuelto habituales. Isabela los llevaba a lugares que Mateo nunca habría considerado accesibles. Museos, conciertos al aire libre, pequeños restaurantes de chefs emergentes que ella descubría. A cambio, Mateo le mostraba su México. Mercados coloridos donde los vendedores ya lo conocían, una taquería escondida con los mejores tacos de suadero, el parque donde los domingos se juntaban músicos callejeros. «Te brillan los ojos cuando hablas de arte», comentó Mateo mientras caminaban por la exposición ese sábado, observando a Lucía participar en un taller de pintura. «Era el sueño de mi hermana», respondió Isabela en voz baja. «Yo seguí el camino seguro. Administración, negocios. Ella quería ser artista. Mis padres se opusieron, por supuesto». «¿Qué le pasó? Si no te molesta hablar de ello». Isabela desvió la mirada. «Se fue. Un día empacó sus cosas y desapareció. Mis padres dijeron que había muerto en un accidente en el extranjero, pero nunca creí completamente esa historia. El tema quedó suspendido entre ellos como tantas otras verdades a medio decir». Esa noche, después de acostar a Lucía, Mateo encontró a Isabela en la terraza del penthouse, con una copa de vino y la mirada perdida en el horizonte de la ciudad. «¿Te molesta la compañía?», preguntó él. «Al contrario». Se sentaron en silencio por un momento, hasta que Isabela habló. «¿Eres feliz, Mateo, con tu trabajo, con todo esto?» «Más de lo que he sido en mucho tiempo», admitió él. «Lucía está floreciendo en su nueva escuela. Le encanta el programa de arte». «¿Y tú?»,
Mateo eligió sus palabras con cuidado. Agradezco todo lo que has hecho por nosotros, pero a veces me pregunto por qué. Isabela se giró para mirarlo directamente. Al principio fue porque Lucía me recordaba a mi hermana, confesó, pero luego te conocí a ti, la forma en que luchas por tu hija, tu honestidad, tu visión del mundo tan diferente a la mía. Me haces querer ser mejor persona. La tensión entre ellos era palpable. Mateo se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Isabela permaneció inmóvil, sus ojos nunca dejando los suyos. Cuando sus labios se encontraron, fue como si algo encajara en su lugar, algo que ambos habían estado esperando sin saberlo. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Mateo. Se apartó respirando profundamente. Lo siento, debo contestar. Podría ser algo de Lucía. Pero no era sobre Lucía. Era Raúl, su antiguo casero. Oye, Mateo, encontramos unas cajas tuyas en el almacén del edificio. Parece que las dejaste cuando te fuiste. Hay fotos y papeles. ¿Las quieres o las tiramos? Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. No, no las tires. Paso mañana a recogerlas. Mañana. Cuando colgó, Isabela lo miraba con curiosidad. ¿Todo bien? Sí, es solo... Encontraron unas cajas con cosas viejas en mi antiguo departamento. Fotos de Gabriela que pensé que había perdido. La mañana siguiente, Mateo recogió las cajas. Dentro encontró álbumes de fotos, cartas y dibujos de Gabriela. Había olvidado cuánto se parecía Lucía a su madre. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa luminosa. Entre las fotos había una que le estrujó el corazón. Su boda civil, sencilla y rápida. Gabriela llevaba un vestido blanco simple y sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. Se veían tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Cuando regresó al penthouse, encontró a Isabela jugando con Lucía. La niña corría mostrándole un nuevo dibujo. Tía Bella, mira, dibujé nuestra familia, tú, papá y yo. Isabela alzó la vista y vio a Mateo con las cajas. Algo en su expresión debió alertarla. Lucía, ¿por qué no vas a buscar tus nuevos pinceles? Quiero ver qué tal pintas con ellos. Cuando la niña se fue, Mateo colocó las cajas en la mesa. Encontré fotos de Gabriela. Pensé que te gustaría verlas, ya que dices que Lucía te la recuerda. Isabela se acercó con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Tomó la foto de la boda y se quedó paralizada. El color abandonó su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo alarmado por su reacción. Con manos temblorosas, Isabela sacó su teléfono y mostró una foto. Ella, más joven, junto a una mujer que era idéntica a la de la foto de boda de Mateo. Mi hermana, susurró Isabela, Gabriela Reyes. Mateo sintió que el mundo se detenía. Tomó el teléfono mirando la imagen una y otra vez. No es posible, murmuró. Gabriela nunca mencionó que venía de una familia adinerada. Se llamaba Gabriela López. Así está en nuestro certificado de matrimonio. López era el apellido de nuestra abuela materna, explicó Isabela, con voz entrecortada. Debió usarlo para ocultarse. La revelación cayó sobre ellos como una avalancha. Lucía no solo era la hija de Mateo, sino también la sobrina de Isabela, la nieta de los reyes. ¿Lo sabías?, preguntó Mateo, su voz endureciéndose. Todo este tiempo me diste trabajo. ¿Nos acogiste porque Lucía es tu sobrina? No al principio, respondió Isabela, lágrimas formándose en sus ojos. Sospeché cuando vi su marca de nacimiento, idéntica a la de Gabriela. Contraté a un investigador, pero no estaba completamente segura hasta ahora. Mateo se pasó las manos por el cabello, abrumado. ¿Por qué no me lo dijiste cuando empezaste a sospechar? Tenía miedo, admitió ella. Miedo de estar equivocada, miedo de que te alejaras con Lucía si sabías la verdad. Mi familia, mi madre, le dio la espalda a Gabriela cuando decidió seguir su propio camino. La presionaron para que se casara con alguien de nuestra clase social. Cuando se negó, la trataron como si estuviera muerta. Y luego realmente murió, dijo Mateo con amargura. Sin su familia rica a su lado, solo conmigo, un simple albañil que no pudo pagar un mejor hospital. Mateo, yo no sabía. No, claro que no sabías, interrumpió él.
porque nadie se molestó en buscarla de verdad. ¿Sabes lo que me dijo antes de morir? Que no tenía familia, que solo éramos Lucía y yo. Ahora entiendo por qué. El ruido de algo cayendo lo sobresaltó. Lucía estaba en la puerta, sus pinceles nuevos esparcidos en el suelo y sus grandes ojos llenos de confusión. ¿Por qué están peleando?, preguntó con voz pequeña. Es porque dibujé mal nuestra familia. Mateo e Isabela intercambiaron miradas, la discusión interrumpida por la inocencia de la niña. No, mi cielo, dijo Mateo acercándose para abrazarla. Tu dibujo es hermoso. Tía Bella y yo solo estábamos recordando a tu mamá. ¿Mi mamá del cielo?, preguntó Lucía. Era como llamaba a Gabriela desde que tenía uso de razón. Isabela se arrodilló junto a ellos, sus ojos encontrándose con los de Mateo por encima de la cabeza de Lucía. En ellos había súplica, arrepentimiento y algo más profundo que ninguno estaba listo para nombrar. Sí, pequeña, dijo Isabela suavemente. Y resulta que tu mamá del cielo también era mi hermana, lo que significa que tú y yo somos familia de verdad. Los ojos de Lucía se abrieron con asombro infantil. ¿Entonces puedo llamarte tía Bella de verdad? ¿No solo de juego? De verdad, confirmó Isabela con una sonrisa triste. Mientras Lucía procesaba la noticia con la simplicidad de un niño, los adultos seguían atrapados en un torbellino de emociones. Traición, pérdida, conexión y la posibilidad de sanación. Esa noche, después de que Lucía finalmente se durmiera emocionada por su nueva familia, Mateo encontró a Isabela en la sala, todavía revisando las fotos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, se preguntó él. No lo sé, respondió ella con honestidad, pero lo que sí sé es que no quiero perderlos, ni a ti ni a Lucía. Son lo más cercano a una familia real que he tenido en años. Mateo se sentó frente a ella, la mesa llena de recuerdos entre ambos. ¿Me besaste porque soy el viudo de tu hermana?, preguntó directamente. No, respondió Isabela sin dudar. Te besé porque eres tú, Mateo, el hombre que me ha mostrado un mundo más auténtico que en el que he vivido toda mi vida. Mateo tomó una foto donde aparecía Gabriela embarazada sonriendo a la cámara. Ella me advirtió sobre su familia. Dijo que nunca nos aceptarían, que era mejor mantenernos alejados. Tenía razón entonces, admitió Isabela, pero las cosas pueden cambiar. Yo he cambiado. El silencio se extendió entre ellos, lleno de posibilidades y miedos no expresados. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Mateo. Esto es demasiado. Isabela asintió, entendiendo. Toma el tiempo que necesites. No iré a ninguna parte. Lo que ninguno sabía era que el destino tenía otros planes. Mientras ellos navegaban las aguas turbulentas de esta revelación, otras fuerzas ya se movían. Fernando investigando la repentina obsesión de Isabela con Mateo y su hija, y doña Mercedes preparándose para proteger el legado familiar a cualquier costo. Entre las fotos esparcidas sobre la mesa, una mostraba a Gabriela sonriendo frente a un caballete con un cuadro a medio terminar. 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo tormentoso, con un rayo de sol abriéndose paso entre las nubes. Como si, de alguna manera, hubiera previsto que algún día, los mundos separados de las personas que amaba encontrarían un puente para unirse. La oficina de Isabela parecía un campo de batalla de papeles y carpetas abiertas. Llevaba 3 días sumergida en trabajo, evitando regresar temprano al penthouse, donde el silencio entre ella y Mateo se había vuelto ensordecedor. «Señora, el señor Fernando pregunta si puede pasar», anunció su asistente por el intercomunicador. Isabela suspiró. Lo último que necesitaba era lidiar con Fernando. «Hazlo pasar». Fernando entró con su habitual aire de confianza, cargando una carpeta bajo el brazo. «Isabela, qué bueno encontrarte. El consejo está preocupado. Has cancelado 2 reuniones importantes esta semana». «Estoy ocupada, Fernando. Pueden sobrevivir sin mí unos días». Él se sentó sin ser invitado, observándola con esa mirada calculadora que siempre la ponía en guardia. «¿Tiene que ver con tu invitado permanente? ¿El albañil convertido en gerente?» Isabela levantó la vista, sus ojos fríos. «Mateo es un excelente profesional.
El proyecto La Esperanza va adelantado gracias a él. Y casualmente vive contigo, comentó Fernando con falsa casualidad, junto con su hija. Una situación muy doméstica. Mi vida personal no es asunto tuyo ni del consejo. Fernando sonrió sin humor y abrió la carpeta que traía. Normalmente estaría de acuerdo. Pero cuando tu vida personal podría afectar a la empresa, se convierte en asunto de todos. Deslizó un documento hacia ella. El certificado de nacimiento de Lucía. El apellido materno estaba claramente visible. López. ¿De dónde sacaste esto?, exigió Isabela palideciendo. Investigación básica. Algo que deberías haber hecho antes de abrir las puertas de tu casa a unos desconocidos, respondió Fernando. López era el apellido de soltera de tu abuela, ¿no es cierto? Una coincidencia interesante. Isabela mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que se derrumbaba. Vete al grano, Fernando. El consejo se reunirá mañana para discutir tu capacidad para seguir liderando la empresa, anunció él. Tu comportamiento reciente, tus decisiones emocionales, tu aparente descubrimiento de una sobrina perdida, todo indica que podrías no estar en condiciones de manejar el legado de tu padre. Isabela se levantó, furiosa. No te atrevas a usar a mi familia para tus ambiciones, Fernando. No soy yo quien está usando a la familia, Isabela, replicó él, también poniéndose de pie. Eres tú, tratando de compensar la pérdida de tu hermana con este hombre y su hija. El consejo merece saber si sus decisiones están siendo tomadas por la presidenta de Reyes Desarrollos o por una mujer desesperada por tener una familia. Después de que Fernando se marchó, Isabela golpeó el escritorio con frustración. Todo se estaba desmoronando a su alrededor. Tomó su teléfono para llamar a Mateo, pero lo dejó de nuevo sobre la mesa. ¿Qué podía decirle? ¿Que ahora su posición en la empresa estaba en riesgo por haberlos acogido? Su teléfono sonó. Era Roberto. Señorita Reyes, tengo información urgente. He estado siguiendo al señor Fernando como me pidió. Acaba de reunirse con su madre. El corazón de Isabela se hundió. Si su madre se involucraba, las cosas solo empeorarían. Mientras tanto, en el proyecto La Esperanza, Mateo supervisaba la instalación de vigas cuando recibió una llamada de la escuela de Lucía. «Señor Sánchez, hubo un incidente. Una mujer mayor intentó recoger a Lucía diciendo que era su abuela. Cuando le pedimos identificación, se molestó y amenazó con llamar a sus abogados. Mateo sintió que la sangre se le helaba. ¿Lucía está bien? Sí. Seguimos el protocolo. No dejamos que se la llevara, pero la mujer insistió en que tenía derechos sobre la niña. Mateo dejó la obra de inmediato. Al llegar a la escuela, encontró a Lucía dibujando tranquilamente en la oficina de la directora, ajena al drama. «¡Papá!», exclamó al verlo. «Una señora dijo que era mi abuela, pero yo le dije que mi abuela está en el cielo con mamá». Mateo la abrazó con fuerza, el miedo convertido en alivio. «Hiciste bien, mi cielo». La directora lo llevó aparte. «Señor Sánchez», la mujer dijo llamarse Mercedes Reyes. Mencionó algo sobre derechos legales como abuela de la niña. Mateo sintió una rabia sorda crecer en su interior. Así que la familia de Gabriela, que nunca se preocupó por ella en vida, ahora quería reclamar a su hija. Mientras conducía de regreso al penthouse con Lucía, su mente daba vueltas. Quizás había sido ingenuo al pensar que podían construir una vida en el mundo de Isabela. Tal vez Gabriela tenía razón al mantenerlos alejados de los Reyes. Al llegar, encontró a Isabela esperándolos, con expresión angustiada. «Tu madre intentó llevarse a Lucía», dijo Mateo sin preámbulos apenas entró. «Lo sé. Roberto me lo contó», respondió Isabela. «Te juro que no tuve nada que ver con eso». «¿Cómo puedo creerte?», replicó Mateo. «Desde que descubriste quién era Lucía, todo se ha complicado. Fernando investigándonos, ahora tu madre tratando de quitarme a mi hija. También es mi sobrina», defendió Isabela. «Y no dejaré que nadie se la lleve, ni siquiera mi madre». «Papi, ¿por qué estás enojado?», interrumpió Lucía tirando de su mano. Mateo se agachó para quedar a su altura. «No estoy enojado contigo, mi cielo. Ve a tu cuarto a guardar tus cosas del colegio, ¿sí? Después hablamos».
Cuando Lucía se fue, Isabela se acercó. Mi madre y Fernando están conspirando. Quieren quitarme el control de la empresa. Están usando mi relación contigo y Lucía como excusa. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Tu empresa?, preguntó Mateo con incredulidad. No, me preocupan ustedes. Fernando ha estado esparciendo rumores. Dice que te acercaste a mí intencionalmente, que sabías quién era yo desde el principio. Mateo rió sin humor. Perfecto. Así que ahora soy un cazafortunas que planeó todo esto. Sabes que no creo eso, dijo Isabela. Pero el consejo se reúne mañana y... ¿Y qué? ¿Temes que tu reputación se manche por asociarte con nosotros? No es justo que digas eso, protestó Isabela. Estoy tratando de protegernos a todos. Igual que yo, respondió Mateo. Y creo que la única forma de hacerlo es alejándonos de aquí, de tu mundo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas. ¿Te irías?, preguntó finalmente Isabela, su voz apenas un susurro. ¿Alejarías a Lucía de mí? No quiero hacerlo, admitió Mateo. Pero tampoco puedo arriesgarme a que tu madre encuentre alguna forma legal de quitármela. Gabriela me advirtió sobre ellos, sobre cómo intentarían controlarlo todo. Isabela se acercó más tomando sus manos. No todos somos iguales, Mateo. Yo no soy como mi madre. Por un momento, Mateo quiso creer que era posible, que podían encontrar un camino juntos. Pero el miedo a perder a Lucía era más fuerte. Necesito tiempo para pensar, dijo, soltando sus manos. Esa noche, mientras Lucía dormía, Mateo comenzó a empacar algunas cosas. No sabía a dónde irían, pero sentía que debían estar listos para marcharse. El sonido de la puerta lo sorprendió. Isabela estaba allí, observándolo. «No tienes que huir», dijo ella. «¿No? Tu madre ya intentó llevarse a Lucía una vez. ¿Qué la detendrá la próxima?» «Yo», respondió Isabela con determinación. «Tengo pruebas de lo que Fernando ha estado haciendo, manipulando datos financieros, desviando fondos. Roberto ha estado investigándolo durante semanas. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que puedo usar eso para mantenernos a salvo. El consejo no se atreverá a desafiarme cuando exponga a Fernando. Y mi madre...» Isabela hizo una pausa. «Ella necesita entender que los tiempos han cambiado». Mateo se sentó en la cama, agotado. Cuando Gabriela estaba muriendo en ese hospital público, después de dar a luz, me hizo prometer que cuidaría de Lucía, que la protegería. Dijo que su familia nunca la aceptó por elegir el amor sobre el dinero y que harían lo mismo con nuestra hija. Isabela se sentó junto a él. Mi hermana tenía razón en ese entonces, pero las personas pueden cambiar, Mateo. Yo he cambiado desde que los conocí, y creo que mi madre también puede cambiar si le damos la oportunidad. ¿Y si no lo hace? Entonces la enfrentaremos juntos, respondió Isabela tomando su mano. No estás solo en esto, Mateo. No como lo estuviste cuando Gabriela murió. La mención de Gabriela hizo que Mateo recordara los momentos felices antes de la tragedia. Cómo se habían conocido en esa cafetería donde ella trabajaba mientras intentaba vender sus pinturas. Cómo se habían casado en una pequeña ceremonia civil con apenas 2 testigos. Cómo habían pintado juntos el pequeño cuarto para el bebé que esperaban. Gabriela siempre decía que algún día entenderíamos por qué las cosas pasaban como pasaban, murmuró Mateo. Nunca pensé que se refería a esto. El momento íntimo fue interrumpido por un grito de Lucía. Ambos corrieron a su habitación para encontrarla agitada en la cama, ardiendo en fiebre. «Está hirviendo», exclamó Mateo tocando su frente. Isabela actuó rápidamente llamando a su médico privado, mientras Mateo intentaba bajarle la fiebre con paños húmedos. «El doctor dice que la llevemos de inmediato a la clínica», informó Isabela. «Puede ser una infección». El tiempo pareció detenerse mientras cargaban a una Lucía semiconsciente hasta el auto. En medio del caos, sus diferencias quedaron olvidadas, unidos por el miedo compartido por la niña que ambos amaban. En la clínica privada, los médicos se llevaron a Lucía de inmediato para examinarla, dejando a Mateo e Isabela en la sala de espera. «Va a estar bien», dijo Isabela apretando la mano de Mateo. «Es fuerte como su padre, como su madre».
Mateo asintió, demasiado preocupado para hablar. En ese momento no importaban las empresas, ni los consejos directivos, ni las diferencias sociales. Solo importaba Lucía. El médico salió 1 hora después. Tiene una infección respiratoria bastante agresiva. La estamos tratando con antibióticos intravenosos. Necesitará quedarse un par de días. ¿Podemos verla?, preguntó Mateo. Sí, pero está sedada. Necesita descansar. Lucía parecía tan pequeña en esa cama de hospital, conectada a monitores y sueros. Mateo recordó dolorosamente la última vez que había estado en un hospital, sosteniendo la mano de Gabriela mientras la vida la abandonaba. No puedo perderla a ella también, susurró. Isabela se acercó y lo abrazó por detrás, apoyando su cabeza en su espalda. No la perderás, estamos juntos en esto. Permanecieron así en silencio, velando el sueño febril de Lucía. Horas después la puerta de la habitación se abrió. Doña Mercedes entró, deteniéndose en seco al ver la escena. Mateo dormitando en una silla junto a la cama, e Isabela sosteniendo la pequeña mano de Lucía. Roberto me llamó, dijo en voz baja. Dijo que la niña estaba enferma. Isabela se tensó. ¿Vienes a amenazarnos con abogados otra vez? Doña Mercedes se acercó lentamente a la cama, observando el rostro de Lucía. Se parece tanto a Gabriela cuando era pequeña, murmuró. Los mismos rizos, la misma boca. ¿Ahora te importa?, intervino Mateo despertándose. Después de ignorar su existencia durante 5 años. No sabía que existía, respondió doña Mercedes con voz quebrada. Cuando Gabriela se fue, contratamos detectives. La buscamos durante meses. Luego recibimos ese informe, que había muerto en un accidente en el extranjero. Nunca supimos del bebé. Isabela miró a su madre con sorpresa. ¿La buscaste? Siempre dijiste que si se había ido era su decisión. Era más fácil pretender indiferencia que admitir lo mucho que dolía su ausencia, confesó la mujer mayor. Tu padre nunca se recuperó. Murió creyendo que había fallado como padre. Mateo escuchaba confundido por esta nueva versión. Gabriela me dijo que su familia la había rechazado por elegirme a mí. Doña Mercedes negó con la cabeza. La presionamos, sí. Queríamos que terminara la universidad antes de casarse, que considerara otras opciones, pero nunca la rechazamos. Fue ella quien cortó todo contacto. El silencio cayó sobre la habitación mientras cada uno procesaba estas revelaciones. ¿Era posible que todo hubiera sido un malentendido? ¿Que años de dolor y separación hubieran sido causados por orgullo y falta de comunicación? Lucía se movió en la cama, sus ojos abriéndose lentamente. «Papi», llamó con voz débil. Mateo se acercó de inmediato. «Aquí estoy, mi cielo». La niña miró alrededor notando a las 2 mujeres. «Tía Bella», sonrió débilmente, y luego fijó su mirada en doña Mercedes. «¿Quién es la señora?» Un momento de duda, y luego Isabela respondió. «Es tu abuela, Lucía, la mamá de tu mamá del cielo y mía». Doña Mercedes contuvo el aliento, lágrimas formándose en sus ojos al escuchar esas palabras. Lucía estudió a la mujer mayor con curiosidad infantil. «¿Eres mi abuela de verdad?» La señora de la escuela también dijo eso. «Sí, soy tu abuela», respondió doña Mercedes, su voz suavizándose de una manera que Isabela no había escuchado en años. «Y lamento mucho haberte asustado en la escuela. No fue la manera correcta de conocerte». La fiebre volvió a subir, y Lucía cayó nuevamente en un sueño inquieto. Los 3 adultos permanecieron alrededor de su cama, el futuro tan incierto como la tormenta que comenzaba a formarse afuera. En esa habitación de hospital, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, algo comenzaba a cambiar. No un final feliz inmediato, sino el primer paso tembloroso hacia una posible reconciliación. 3 adultos unidos por el amor a una niña, por el recuerdo de una mujer perdida demasiado pronto, y por la posibilidad aún frágil de sanar viejas heridas. Afuera los relámpagos iluminaban el cielo roto, como las verdades a medias que habían marcado sus vidas hasta ahora. Pero incluso en las peores tormentas, eventualmente, las nubes se abren. El reloj de la sala de espera marcaba las 3 de la madrugada.
Mateo regresó con 2 cafés y le ofreció uno a Isabela, quien lo recibió con una sonrisa cansada. «El doctor dice que la fiebre está bajando», informó él, sentándose a su lado. «Los antibióticos están funcionando». Isabela asintió, agradecida por las buenas noticias. Llevaban 2 días en el hospital turnándose para estar junto a Lucía. Doña Mercedes también había estado presente, trayendo juguetes y libros para cuando la niña estuviera despierta. «¿Sabes?», comentó Isabela después de un sorbo de café. «No recuerdo la última vez que vi a mi madre comportarse así, tan humana». «La gente cambia cuando hay niños de por medio», respondió Mateo. «Los niños tienen ese poder». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Las últimas 48 horas habían puesto todo en perspectiva. Las amenazas de Fernando, las disputas familiares, incluso sus propias inseguridades, parecían pequeñas comparadas con la salud de Lucía. «¿Sigues pensando en irte?», preguntó Isabela finalmente, su voz apenas audible. Mateo suspiró pasándose una mano por el cabello despeinado. «Ya no sé qué pensar, Isabela. Estos días han sido...». «Lo sé», completó ella, entendiendo perfectamente. La puerta de la sala se abrió y entró Roberto, el investigador, con expresión urgente. «Señorita Reyes, disculpe la hora, pero es importante». Isabela se levantó de inmediato. «¿Qué sucede, Roberto?» «Encontré lo que buscaba sobre el señor Fernando», dijo entregándole una carpeta. «Ha estado desviando fondos de los proyectos sociales a cuentas en el extranjero. Más de 5 millones de pesos en los últimos 2 años». Mateo observó cómo el rostro de Isabela se transformaba mientras revisaba los documentos. La mujer de negocios volvía a emerger, reemplazando momentáneamente a la tía preocupada. «Esto es justo lo que necesitamos», murmuró ella. «La reunión del consejo es en 6 horas». «No pensarás ir», intervino Mateo. «Lucía te necesita aquí». Isabela lo miró dividida entre sus 2 mundos. «Si no voy, Fernando ganará. Usará mi ausencia como prueba de que no estoy capacitada para liderar. Podría perder el control de la empresa y entonces no tendría cómo protegernos». «Ve», dijo doña Mercedes, apareciendo en la puerta. «Yo me quedaré con ellos». Todos se giraron, sorprendidos por la oferta. «Madre, conozco a Fernando mejor que tú», continuó la mujer mayor. «Lo traje al consejo cuando tu padre murió, pensando que sería un buen apoyo para ti. Ahora es mi responsabilidad corregir ese error». Isabela miró a Mateo indecisa. «Ve», repitió él, «resuelve esto de una vez. Nosotros estaremos bien». El salón de juntas de Reyes Desarrollos estaba lleno cuando Isabela entró, vestida con el mismo traje de 2 días atrás, pero con una determinación renovada. Fernando presidía la mesa, claramente sorprendido por su aparición. «Isabela, no esperábamos verte hoy», dijo recuperándose rápidamente. «Entendimos que tenías asuntos familiares que atender». «Y los tengo», respondió ella tomando asiento en la cabecera opuesta de la mesa. «Mi sobrina está en el hospital, recuperándose. Pero también tengo responsabilidades aquí». «¿Sobrina?», preguntó uno de los consejeros. «No sabíamos que tenías una sobrina». Fernando intervino rápidamente. «Es una situación complicada. De hecho, es parte de lo que queríamos discutir hoy, la aparente inestabilidad emocional de Isabela y cómo está afectando sus decisiones corporativas». Isabela sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Inestabilidad emocional?». Interesante acusación viniendo de alguien que ha estado robando de la empresa durante años. Un murmullo recorrió la sala. Isabela abrió la carpeta que Roberto le había entregado y comenzó a distribuir copias de los documentos. «Señores, señoras, les presento evidencia de cómo nuestro CFO ha desviado más de 5 millones de pesos de nuestros proyectos sociales a cuentas personales en Panamá y Suiza». El rostro de Fernando palideció mientras los consejeros revisaban los documentos. «Esto es una difamación», balbuceó. «Una distracción para desviar la atención de su comportamiento errático, acogiendo a un desconocido y su hija, pretendiendo que son familia». «No pretendo nada», respondió Isabela con calma. «Mateo Sánchez estuvo casado con mi hermana Gabriela. Su hija Lucía es mi sobrina»,
la nieta de los reyes. Y si alguien duda de esto, mi madre está dispuesta a confirmarlo. La mención de doña Mercedes provocó un silencio en la sala. Todos sabían que la matriarca de los reyes no respaldaba historias falsas. «Tu madre». Fernando parecía genuinamente confundido, pero ella fue quien sugirió que investigara a este hombre. «Mi madre ha cambiado de opinión», dijo Isabela, como suelen hacer las personas cuando descubren la verdad. Durante las siguientes 2 horas, Isabela presentó no solo las pruebas contra Fernando, sino también un nuevo plan para reestructurar la dirección de la empresa. Más transparencia, más proyectos sociales, menos jerarquía. Para cuando terminó, el consejo estaba de su lado. Fernando fue escoltado fuera del edificio por seguridad, mientras Isabela recibía felicitaciones de los consejeros que horas antes habían contemplado destituirla. Al regresar al hospital, Isabela encontró a Mateo dormido en la silla junto a la cama de Lucía, quien ahora estaba despierta y dibujaba con los lápices que doña Mercedes le había traído. «Tía Bella», exclamó la niña, su voz más fuerte que en días anteriores. «Mira lo que dibujé para ti». Isabela se acercó para ver un dibujo colorido, 4 figuras tomadas de la mano, identificables como Lucía, Mateo, Isabela y una mujer mayor que debía ser doña Mercedes. «Es hermoso, pequeña», dijo besando su frente. «¿Te sientes mejor?» «Sí. El doctor dice que pronto podremos ir a casa». Mateo se despertó, parpadeando para aclarar su visión. «Regresaste», dijo con una sonrisa. «¿Cómo fue?» «Fernando ya no es problema», respondió simplemente. «¿Y aquí?» «La fiebre desapareció», informó Mateo. «El doctor dice que probablemente podrá salir mañana si sigue así». Doña Mercedes entró con una bolsa de comida. «Traje almuerzo decente», anunció. «La comida de hospital es terrible». Isabela observó con asombro cómo su madre sacaba contenedores y organizaba un pequeño festín en la mesita auxiliar. Era un lado de ella que no había visto en décadas, práctico, maternal, sin preocuparse por las apariencias. Mientras comían conversando con una naturalidad que habría parecido imposible días atrás, Isabela sintió que algo fundamental había cambiado. Las revelaciones dolorosas, la enfermedad de Lucía, incluso la confrontación con Fernando, habían servido para derribar muros que llevaban años en pie. Más tarde, cuando Lucía dormía de nuevo y doña Mercedes había ido a descansar, Isabela y Mateo salieron a caminar por los jardines del hospital. «Roberto encontró algo más», dijo ella rompiendo el silencio. «Cartas. Cartas de Gabriela que dejó con un notario para ser entregadas 5 años después de su muerte». Mateo se detuvo sorprendido. «¿Cartas para quién?» «Para ti, para mi familia, para Lucía cuando crezca», respondió Isabela. «El notario ha estado intentando localizarnos desde hace meses». ¿Has leído la tuya?» Isabela negó. «Quiero que estemos juntos cuando las abramos». «Todas las cartas. Es lo que Gabriela habría querido». Mateo asintió conmovido por la consideración. «Cuando Lucía esté mejor», acordó. Se sentaron en una banca bajo un árbol que ofrecía sombra contra el sol de la tarde. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos ahora era un lugar de paz, no de tensión. «¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando te vi ese día bajo la lluvia?», preguntó Isabela después de un rato. «¿Que éramos un desastre empapado?», bromeó Mateo. «No», sonrió ella. «Pensé, ese hombre haría cualquier cosa por su hija». Me recordaste todo lo que mi padre no fue, todo lo que yo esperaba encontrar algún día. Mateo tomó su mano con naturalidad, y yo pensé que eras demasiado elegante para ser real, como un personaje de esas películas que Gabriela amaba. Rieron juntos, la mención de Gabriela ya no teñida de dolor, sino de un recuerdo compartido, casi dulce. «Ella nos habría aprobado, ¿sabes?», dijo Mateo después de un momento. «Siempre decía que yo necesitaba a alguien que me desafiara, que no me dejara estancarme. Y ella siempre me dijo que necesitaba a alguien que me mostrara la vida real, fuera de nuestra burbuja», respondió Isabela. «Creo que, de alguna manera, nos estaba preparando para encontrarnos». Una semana después,
Lucía fue dada de alta. Para sorpresa de todos, doña Mercedes insistió en organizar una pequeña celebración en su casa, no en el penthouse de Isabela. «Es hora de que esta familia se reúna como debe ser», declaró con un tono que no admitía discusión. La mansión Reyes, una construcción imponente en las lomas, intimidó a Mateo cuando llegaron. Pero dentro, en lugar de la frialdad que esperaba, encontraron un ambiente cálido, globos de colores, una mesa con bocadillos favoritos de Lucía, incluso un pequeño estudio de arte improvisado en un rincón del jardín. «Abuela, esto es increíble», exclamó Lucía corriendo a abrazar a doña Mercedes, quien se había convertido en su cómplice durante los días en el hospital. La mujer mayor le devolvió el abrazo con genuino afecto. «Solo lo mejor para mi nieta». Isabela observaba la escena con ojos húmedos. Su madre, la mujer fría y distante que conocía toda su vida, se estaba transformando ante sus ojos. Entre los invitados había pocos pero significativos: Roberto, doña Carmen, algunos miembros del consejo que habían apoyado a Isabela, y Tomás, el joven ingeniero que trabajaba con Mateo. Durante la celebración, Isabela llamó la atención de todos con una copa en la mano. «Quiero hacer un anuncio», dijo. «El proyecto La Esperanza tendrá un nuevo enfoque y un nuevo nombre: Proyecto Gabriela Sánchez. Será un desarrollo no solo de viviendas accesibles, sino también de un centro comunitario con especial énfasis en las artes y apoyo a madres solteras». Miró a Mateo, quien la observaba con orgullo. «Y estará dirigido por el mejor constructor que conozco, Mateo Sánchez, quien además tendrá participación como socio en este y futuros proyectos». Los aplausos llenaron el lugar, mientras Lucía saltaba emocionada. «Mi papá va a construir casas bonitas para todos». Cuando los invitados comenzaron a dispersarse por el jardín, Roberto se acercó a Isabela y Mateo. «Señorita Reyes, señor Sánchez, hay algo que deben ver». Los condujo a un lado entregándoles un sobre grueso. «Las cartas del notario llegaron esta mañana. También durante mi investigación encontré esto». Les mostró una vieja publicación en un periódico local, un pequeño artículo sobre una exposición de arte estudiantil, con una foto donde aparecían dos jóvenes sonrientes. Una era claramente Gabriela, la otra, una chica que miraba a la primera con admiración. «La chica a la derecha es Gabriela Reyes», explicó Roberto. «La otra joven se llama Elena Martínez. Fue compañera de Gabriela en la escuela de arte y su mejor amiga según mis entrevistas. Actualmente dirige una pequeña galería en Coyoacán». Dijo que Gabriela le entregó algunas pinturas antes de desaparecer. Isabela y Mateo intercambiaron miradas sorprendidas. Otra pieza del rompecabezas, otra conexión con Gabriela que no sabían que existía. «Hay tanto que no sabemos», murmuró Isabela. «Tantas partes de su vida que están por descubrir». Roberto se despidió discretamente, dejándolos con el sobre y la fotografía. No era momento de abrirlo, no durante la celebración, pero su presencia era como una promesa. La historia no había terminado. Apenas comenzaba a revelarse completa. Mientras la tarde avanzaba, Mateo encontró a doña Mercedes contemplando un viejo retrato familiar en la pared. El padre de Isabela, ella misma más joven, Isabela adolescente y Gabriela, apenas una niña sonriente. «Era idéntica a Lucía a esa edad», comentó la mujer sin voltearse. «Mismos ojos, misma sonrisa traviesa». «Gabriela siempre dijo que su hija sería artista», respondió Mateo. Parece que tenía razón. Doña Mercedes se giró para mirarlo. «Cometí muchos errores con mis hijas, Mateo. Fui demasiado rígida, demasiado controladora. Perdí a Gabriela por eso. Casi pierdo a Isabela también. No cometeré el mismo error con mi nieta». Su sinceridad desarmó a Mateo. «Creo que todos merecemos segundas oportunidades», dijo finalmente. La mujer asintió agradecida. «Mi esposo y yo teníamos tantos planes para nuestras hijas. Queríamos protegerlas del mundo, darles todo lo que necesitaban para triunfar. Nunca entendimos que lo que realmente necesitaban era libertad para encontrar su propio camino». En el jardín, Isabela observaba a Lucía pintar en el caballete que su abuela había preparado. La niña tenía el mismo gesto concentrado que Gabriela, el labio inferior ligeramente mordido, la cabeza inclinada,
totalmente absorbida en su creación. Mateo se acercó por detrás, rodeando su cintura con los brazos. ¿En qué piensas? En lo extraños que son los caminos de la vida, respondió Isabela recostándose contra él. En cómo a veces las pérdidas más dolorosas pueden llevarnos a los encuentros más significativos. Gabriela estaría feliz, dijo Mateo, de vernos así, de ver a Lucía rodeada de familia. Lo está, afirmó Isabela con certeza. De alguna manera lo está. La celebración concluyó al atardecer. Mientras se preparaban para partir, doña Mercedes sorprendió a todos con otro anuncio. He estado pensando, esa casa es demasiado grande para mí sola. Y el penthouse de Isabela, aunque lujoso, no tiene jardín para que Lucía juegue. ¿Por qué no consideran mudarse todos aquí? Hay espacio más que suficiente. Isabela miró a su madre boquiabierta. Madre, ¿estás segura? Completamente, respondió la mujer. Es hora de que esta casa vuelva a sentirse como un hogar, no como un mausoleo de recuerdos. Mientras subían al auto, con Lucía ya dormida en el asiento trasero, Isabela y Mateo procesaban este último giro inesperado. ¿Qué piensas?, preguntó ella. Sobre la propuesta de mi madre. Mateo sonrió. Pienso que Lucía amaría ese jardín, y que tal vez, solo tal vez, es hora de que dejemos de pensar en mundos separados y empecemos a construir uno juntos. Isabela tomó su mano sobre la palanca de cambios. Me gusta cómo suena eso. En el asiento trasero, Lucía dormía plácidamente, abrazada al oso de peluche que su abuela le había regalado. En su otra mano, apretaba el dibujo que había hecho ese día. Una casa grande con un jardín, exactamente como la que había imaginado años atrás, cuando vivían en aquel pequeño departamento, pero ahora con 4 figuras sonrientes frente a ella. A veces, los sueños más simples son los que se hacen realidad cuando menos lo esperamos. 6 meses después, el salón principal de la mansión Reyes había sido transformado. Mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa con flores silvestres, las favoritas de Gabriela, y una pequeña tarima donde un cuarteto tocaba música suave. Era el 6º cumpleaños de Lucía, y la familia había decidido celebrarlo por todo lo alto. Mateo ajustó por 5ª vez su corbata frente al espejo. Nunca se acostumbraría completamente a estos eventos sociales, pero por Lucía haría cualquier cosa. Incluso usar traje. «Te ves guapísimo», dijo Isabela, entrando a la habitación que ahora compartían. Llevaba un vestido azul sencillo pero elegante. «Y tú estás hermosa», respondió él besándola suavemente. «¿Dónde está la cumpleañera?» «Con mi madre. Están teniendo un momento abuela-nieta mientras le pone el vestido nuevo». Esos momentos se habían vuelto frecuentes en los últimos meses. La relación entre doña Mercedes y Lucía florecía día a día para asombro de todos. La mujer que una vez había sido la personificación de la frialdad aristocrática, ahora pasaba horas en el jardín, enseñando a su nieta los nombres de las flores o contándole historias sobre Gabriela cuando era pequeña. El timbre sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. Isabela tomó la mano de Mateo. «Hay algo que quiero mostrarte antes de bajar». Lo condujo hasta el estudio que habían acondicionado en la planta alta, un espacio que compartían para trabajar. Ella en los asuntos de la empresa, él en los planos del proyecto Gabriela Sánchez, que avanzaba rápidamente. Sobre el escritorio había un sobre, el mismo que Roberto les había entregado meses atrás y que, por acuerdo mutuo, habían decidido abrir hoy, en el cumpleaños de Lucía. «¿Estás listo?», preguntó Isabela. Mateo asintió. Habían esperado el momento adecuado, cuando las heridas estuvieran menos frescas y pudieran enfrentar juntos cualquier revelación que las cartas trajesen. Isabela abrió el sobre con cuidado. Dentro había 3 cartas, una dirigida a Mateo, otra a la familia Reyes y una tercera para Lucía, para cuando cumpla 18 años. Mateo tomó la suya con manos ligeramente temblorosas. El papel estaba amarillento, pero la letra de Gabriela seguía siendo inconfundible, delicada y artística como todo lo que hacía. «Mi querido Mateo, si estás leyendo esto,
Significa que han pasado 5 años desde que me fui y que el notario cumplió su promesa. Espero que tú y nuestra pequeña Lucía estén bien. Sé que has sido el padre maravilloso que siempre supe que serías. Hay tanto que quiero decirte, tanto que nunca tuve tiempo de explicar. Mi partida de casa no fue exactamente como te conté. Sí, mis padres desaprobaban mis sueños artísticos y querían que siguiera un camino más tradicional, pero nunca me desheredaron ni me echaron. Fui yo quien se fue, orgullosa y herida porque no entendían mi pasión. Les dije cosas terribles. Después, cuando te conocí y me enamoré, mi orgullo me impidió volver. Era más fácil mantener la historia de la familia rica que me había rechazado que admitir que yo también tenía parte de culpa en nuestra separación. Cuando supe que estaba embarazada, pensé en contactarlos muchas veces. Pero temía que intentaran separarnos, que no te aceptaran a ti, el hombre que me había mostrado que el amor verdadero existe más allá de clases sociales o expectativas familiares. Ahora, sabiendo que no estaré para ver crecer a nuestra hija, mi mayor deseo es que algún día Lucía conozca a sus abuelos, a su tía Isabela, que no crezca pensando que la mitad de su familia no la quería. Espero que encuentres la forma de hacer las paces con los reyes por el bien de Lucía. Y Mateo, mi amor, por favor, permítete ser feliz de nuevo. No te condenes a una vida de soledad por lealtad a mi memoria. Siempre supe que eras capaz de amar con todo tu corazón. No desperdicies ese don. Con todo mi amor por siempre, Gabriela. Mateo dobló la carta lentamente, secándose una lágrima. A su lado, Isabela también había terminado de leer la suya. «¿Qué dice la tuya?», preguntó él con voz ronca. Isabela le pasó la carta. En ella, Gabriela pedía perdón a sus padres y a su hermana por haberse marchado sin explicaciones, por su orgullo, por los años perdidos. Les hablaba de Mateo y Lucía con tanto amor que era imposible no conmoverse. Y terminaba con un deseo, que algún día las dos partes de su corazón, su familia de origen y la familia que había formado, pudieran encontrarse y sanar juntas. «Es como si hubiera previsto todo esto», dijo Isabela, señalando a su alrededor, «como si de alguna manera supiera que eventualmente nos encontraríamos». «Gabriela siempre tuvo esa intuición especial», respondió Mateo. «Decía que podía sentir cuando las cosas estaban destinadas a suceder». Se abrazaron, unidos por el recuerdo de la mujer que ambos habían amado, cada uno a su manera. El sonido de risas infantiles los trajo de vuelta al presente. Lucía había escapado de los preparativos y corría por el pasillo seguida por doña Carmen, que intentaba atraparla. «¡Papá! ¡Tía Bella!», exclamó al verlos. «Vengan rápido. La abuela dice que ya llegaron mis amigos». Isabela guardó cuidadosamente las cartas en el cajón del escritorio. La de Lucía esperaría hasta que fuera mayor. Por ahora, era tiempo de celebrar. La fiesta estaba en pleno apogeo. Niños corrían por el jardín, los adultos conversaban animadamente, y Lucía resplandecía en su vestido nuevo, siendo el centro de atención. Entre los invitados estaban los compañeros de trabajo de Mateo, algunos ejecutivos de Reyes Desarrollos, las amistades de doña Mercedes y las familias de los compañeros de escuela de Lucía. Dos mundos que antes parecían irreconciliables, ahora se mezclaban con sorprendente naturalidad. «Es una fiesta preciosa», comentó Elena Martínez, la antigua amiga de Gabriela que Roberto había localizado. Había traído como regalo un cuadro pintado por Gabriela años atrás, un paisaje urbano visto desde arriba, con pequeñas figuras que caminaban bajo la lluvia. «Me alegra que hayas podido venir», respondió Isabela. «Significa mucho para nosotros tener aquí a alguien que conoció tan bien a Gabriela». Elena sonrió. Ella estaría tan feliz de ver esto, de ver a su hija rodeada de tanto amor. Mateo se unió a ellas, trayendo bebidas. «Elena nos estaba contando sobre la exposición para el mes que viene», explicó Isabela. «Quiere incluir las obras de Gabriela que ha conservado todos estos años. Y me encantaría que Lucía participe también», añadió Elena. «Tiene el mismo talento que su madre». La idea de ver el arte de Gabriela expuesto, reconocido finalmente,
llenó a Mateo de una emoción profunda. Otra forma de mantener vivo su legado, de asegurarse de que Lucía conociera esa parte tan importante de su madre. Doña Mercedes se acercó, elegante como siempre, pero más relajada de lo que cualquiera recordaba haberla visto jamás. «Ya casi es hora del pastel», anunció. «¿Dónde está la festejada?» Lucía apareció corriendo, seguida por un grupo de niños. «Aquí estoy, abuela. ¿Ya puedo soplar las velas?» La familia se reunió alrededor de la mesa principal mientras doña Carmen traía el pastel. Una creación colorida con pinceles y paletas de pintura de azúcar, coronada con 6 velitas. Todos cantaron las mañanitas, mientras Lucía, en brazos de Mateo, miraba maravillada las llamas danzantes. «Pide un deseo, mi cielo», dijo Mateo cuando terminó la canción. Lucía cerró los ojos con fuerza, pensando seriamente. Luego sopló las velas de un solo intento, provocando aplausos y vítores. «¿Qué pediste?», preguntó Isabela. «No puedo decirlo o no se cumplirá», respondió Lucía con sabiduría infantil. «Pero te va a gustar mucho cuando pase». Después de repartir el pastel y abrir regalos, los invitados comenzaron a dispersarse por el jardín nuevamente. Mateo notó que Isabela había desaparecido y la encontró en la terraza contemplando el cielo del atardecer. «¿Todo bien?», preguntó rodeando su cintura con los brazos. «Mejor que bien», respondió ella recostándose contra su pecho. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo en un año, desde aquella tarde lluviosa cuando los recogí. «La mejor decisión que tomaste», bromeó él. «Sin duda», concordó Isabela girándose para mirarlo. «¿Sabes? Hay algo que he querido preguntarte». Mateo la miró expectante, pero ella parecía insegura, algo raro en la siempre decidida Isabela Reyes. «Estoy esperando», la animó con una sonrisa. Isabela tomó aire y lo soltó rápidamente. «¿Te casarías conmigo?». La pregunta lo tomó por sorpresa. No porque no lo hubiera pensado, sino porque esperaba ser él quien lo propusiera eventualmente. «¿Me estás pidiendo matrimonio?», preguntó entre divertido y emocionado. «Sí», afirmó ella, repentinamente seria. «Sé que es poco convencional que sea yo quien pregunte, pero nunca he sido muy tradicional y...» Mateo la interrumpió con un beso. «Sí», respondió simplemente cuando se separaron. «Sí, me casaré contigo, Isabela Reyes». Isabela sonrió, aliviada y feliz. «Tengo algo para ti», dijo sacando una pequeña caja de su bolsillo. «No es un anillo, es algo mejor». Dentro había una llave. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo confundido. «La llave de nuestra nueva casa», explicó Isabela. «No aquí en la mansión ni en mi penthouse. Una casa nueva para nosotros, para nuestra familia. Pero pensé que estábamos bien aquí, con tu madre, y lo estamos. Doña Mercedes siempre será bienvenida en nuestras vidas, pero creo que es tiempo de que tengamos nuestro propio espacio. Un lugar que no sea ni mi mundo, ni el tuyo, sino el nuestro». Mateo examinó la llave conmovido por el gesto. «¿Dónde está esta casa?». «Cerca del proyecto Gabriela Sánchez. Tiene un estudio amplio para ti, un jardín para Lucía, y está lo suficientemente cerca de la oficina para mí. Es perfecta. ¿La has visto?». Isabela sonrió traviesa. «La he comprado, pero no la he visto por dentro. Quiero que la visitemos juntos y decidamos cómo hacerla nuestra». Se besaron nuevamente, sellando esta nueva promesa, este nuevo capítulo en sus vidas. El sol comenzaba a ponerse cuando regresaron a la fiesta. La mayoría de los invitados se habían marchado, quedando solo los más cercanos. Lucía corrió hacia ellos, emocionada. «Papá, la abuela dice que podemos soltar los globos ahora». Doña Mercedes había preparado globos biodegradables para que Lucía y sus amigos los soltaran como cierre de la celebración. Cada niño tenía uno con un pequeño mensaje dentro. Mientras se preparaban para la suelta de globos, comenzó a llover suavemente. En lugar de correr a resguardarse, Lucía alzó su rostro hacia el cielo, dejando que las gotas la acariciaran. «Es una lluvia de bendiciones», exclamó con la inocencia de sus 6 años. «La abuela dice que cuando llueve en días especiales es porque el cielo nos manda bendiciones extra». Mateo miró a Isabela.
ambos recordando aquel día lluvioso que había cambiado sus vidas para siempre. «Creo que tu abuela tiene razón», dijo agachándose junto a su hija. «Las mejores cosas de mi vida han llegado con la lluvia». Isabela se unió a ellos, formando un pequeño círculo bajo la llovizna creciente. «¿Lista para soltar tu globo, pequeña?», preguntó. Lucía asintió solemnemente. A la cuenta de 3, todos los niños soltaron sus globos, que se elevaron hacia el cielo gris, como pequeñas luces de esperanza atravesando las nubes. «¿Qué mensaje pusiste en tu globo?», preguntó Mateo. «Un secreto», respondió Lucía con una sonrisa misteriosa. «Y un dibujo de nuestra familia, para que mamá en el cielo pueda vernos y sepa que estamos felices». Isabela y Mateo intercambiaron miradas emocionadas. Sin necesidad de palabras, sabían que estaban pensando lo mismo. Gabriela los estaba viendo. De alguna manera ella había orquestado todo esto. Había trazado el camino para que se encontraran. Mientras la lluvia aumentaba, doña Mercedes apareció con un enorme paraguas negro, muy similar al que Isabela llevaba aquel primer día. «Vengan a cubrirse», llamó. «No queremos que la cumpleañera se enferme de nuevo». Pero en lugar de correr a resguardarse, Mateo tomó el paraguas y lo abrió sobre ellos. En un impulso, se arrodilló bajo la lluvia frente a Isabela, sosteniendo el paraguas con una mano y tomándola de ella con la otra. «Sé que ya dijiste que sí», dijo mirándola a los ojos, «pero quiero hacer esto bien, a mi manera». Sacó de su bolsillo una pequeña caja que había estado guardando, esperando el momento perfecto. «Isabela Reyes, me ofreciste un paraguas cuando más lo necesitábamos. Ahora quiero ofrecerte mi corazón para siempre. ¿Te casarías conmigo?». A pesar de que ya había hecho ella misma la propuesta minutos antes, los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «Sí», respondió su voz firme a pesar de la emoción. «1000 veces sí». Mateo deslizó en su dedo un anillo sencillo pero hermoso, una banda de plata con una pequeña piedra azul. «Era de Gabriela», explicó. «Lo guardé todos estos años. Sé que a ella le gustaría que lo tuvieras tú». Lucía saltaba emocionada alrededor de ellos. «Se van a casar, se van a casar», canturreaba. «Mi deseo se cumplió». Todos rieron empapados pero felices, mientras los últimos globos desaparecían entre las nubes. La lluvia, lejos de arruinar la celebración, la había completado, cerrando un círculo que comenzó aquel día bajo la tormenta. Esa noche, después de acostar a una exhausta pero feliz Lucía, Mateo e Isabela se encontraron en la terraza. La lluvia había cesado, dejando un cielo despejado lleno de estrellas. «Sabes que no será fácil, ¿verdad?», dijo Mateo, siempre práctico. «Venimos de mundos muy diferentes». Isabela entrelazó sus dedos con los de él. «Los mundos diferentes pueden encontrarse», respondió, «y crear algo nuevo, algo mejor». Contemplaron juntos la ciudad iluminada, el futuro extendiéndose ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores que ellos eligieran. En la habitación de Lucía, junto a su cama, descansaba el dibujo que había hecho ese día, una familia bajo la lluvia, pero no eran figuras tristes o empapadas. Eran figuras que bailaban, que celebraban, que encontraban en la tormenta no un obstáculo, sino una bendición. Porque a veces, las tormentas más inesperadas traen consigo los regalos más preciosos. 5 años habían pasado desde aquel cumpleaños lluvioso donde Mateo e Isabela se habían comprometido. El tiempo, como siempre, había traído cambios, crecimiento y nuevas alegrías a la familia que comenzó con un encuentro fortuito bajo la lluvia. La amplia terraza del Centro Comunitario Gabriela Sánchez bullía de actividad, mientras los invitados se reunían para celebrar su inauguración oficial. El edificio, con sus líneas modernas pero acogedoras, coronaba el exitoso desarrollo habitacional que llevaba el mismo nombre. Un proyecto que había transformado no solo un barrio entero, sino también la forma en que Reyes Desarrollos enfocaba sus inversiones. Mateo, vestido con un traje casual pero elegante, supervisaba los últimos detalles antes de la ceremonia. A sus 37 años, se movía con la confianza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no era solo el constructor talentoso,
Ahora dirigía toda la división de proyectos sociales de la empresa, trabajando codo a codo con Isabela para expandir su modelo a otras zonas necesitadas de la ciudad. «Papá, los gemelos están molestando otra vez». La voz de Lucía, ahora una preadolescente de 11 años, interrumpió sus pensamientos. Mateo se giró para ver a su hija mayor, arrastrando de cada mano a un pequeño de 3 años. Eduardo y Gabriela, los mellizos que habían llegado a completar su familia 2 años después de la boda, eran tan diferentes como el día y la noche. Eduardo, serio y observador como Mateo. La pequeña Gabriela, vivaz y decidida como su tía y namesake. «¿Qué hicieron ahora?», preguntó Mateo agachándose para quedar a la altura de los pequeños. «Estaban dibujando en las paredes de la galería», acusó Lucía, quien tomaba muy en serio su papel de hermana mayor. «Y yo les dije que ahí van a colgar los cuadros de mamá». Los mellizos bajaron la mirada, con expresiones idénticas de culpabilidad fingida que derretían cualquier intento de disciplina. «Solo queríamos hacer más bonito», se defendió la pequeña Gabriela, mostrando sus manitas manchadas de colores. Mateo contuvo una sonrisa. ¿Cómo regañarlos por querer contribuir a su manera? «La próxima vez usen papel, ¿sí?», dijo limpiándoles las manos con un pañuelo. «Vamos a tener que explicarle a Elena por qué hay dibujos extras en su galería». «¿Explicarme qué?». La voz de Elena Martínez, ahora directora artística del centro comunitario, llegó desde atrás. «Parece que tienes colaboradores no oficiales para tu exposición», respondió Mateo, señalando a los mellizos. Elena se rió, sin mostrar enfado. Justo como su tía Gabriela, ella también creía que cualquier superficie era un lienzo potencial. Una vez pintó un mural completo en la pared de nuestro dormitorio en la universidad. El director casi la expulsa, pero el resultado era tan hermoso que terminaron preservándolo. Estas pequeñas anécdotas sobre Gabriela eran tesoros para Mateo. A través de Elena, de doña Mercedes e incluso de Isabela, los niños conocían a la mujer cuya ausencia había moldeado tanto sus vidas. No como un fantasma triste, sino como una presencia luminosa cuyo legado vivía en cada uno de ellos. «Ahí estás». Isabela apareció, elegante en su vestido azul, el color que había definido su boda 5 años atrás. «La prensa está llegando, y tu madre está acaparando a todos los reporteros». Mateo sonrió. La relación entre Isabela y doña Mercedes seguía siendo complicada en ocasiones, pero el amor compartido por los niños había creado un puente entre ellas que se fortalecía con los años. «Será mejor que vayas a rescatarlos», sugirió, tomando a los mellizos de las manos. «Yo me encargo de estos artistas rebeldes». Isabela lo besó rápidamente antes de marcharse, no sin antes susurrar: «Te ves guapísimo con traje, arquitecto Sánchez». «Y tú estás hermosa como siempre, señora Sánchez Reyes», respondió él, aún maravillado de cómo ese simple intercambio podía acelerarle el corazón después de tantos años juntos. El centro comunitario era el orgullo de ambos. Además de viviendas accesibles para familias de bajos recursos, el proyecto incluía esta joya: un espacio que combinaba galería de arte, biblioteca, guardería y salones para talleres diversos. El corazón del lugar era la Galería Gabriela, donde hoy se inauguraba una exposición permanente, con las obras de la artista recuperadas a lo largo de los años, junto con creaciones de talentos emergentes del barrio. Mientras supervisaba los últimos preparativos, Mateo no pudo evitar recordar el largo camino recorrido. Su boda, celebrada en el jardín de la casa que compartían, había sido sencilla pero significativa. Lucía había caminado delante de Isabela, arrojando pétalos, proclamando orgullosa que ahora tía Bella sería oficialmente su nueva mamá, aunque nunca reemplazaría a su mamá del cielo. La llegada de los mellizos había sido una sorpresa. Isabela, quien nunca había contemplado la maternidad antes de conocer a Mateo y Lucía, descubrió que tenía mucho amor por dar. Los pequeños Eduardo y Gabriela crecían rodeados de arte, libros y los valores que combinaban lo mejor de ambos mundos: el trabajo honesto y la perseverancia que Mateo les inculcaba, junto con la visión y ambición que
Isabela les transmitía: «Mateo, qué bueno encontrarte». La voz de Roberto lo sacó de sus reflexiones. El investigador privado se había convertido en un amigo cercano y ahora dirigía seguridad en todos los proyectos de Reyes Desarrollos. «Hay una mujer en la entrada. Dice que necesita hablar contigo urgentemente». Mateo frunció el ceño, extrañado. ¿Dio su nombre? «Carmen López. Dice que es madre soltera y que supo del programa de vivienda para familias en situación vulnerable». «Hoy no es día de solicitudes», respondió Mateo, confundido. «La inauguración es en menos de una hora». Eso le dije, pero insistió en que era urgente. «Parece bastante desesperada, Mateo. Tiene una niña pequeña con ella». Algo en esa descripción tocó una fibra sensible en Mateo. ¿Cuántas veces había estado él en una situación similar, buscando ayuda con Lucía en brazos? «Está bien, iré a verla». En la entrada del complejo, encontró a una mujer joven, probablemente en sus 20, sosteniendo a una niña de unos 4 años. Ambas tenían esa mirada que Mateo conocía demasiado bien, la mezcla de orgullo herido y desesperación que viene cuando has agotado todas tus opciones. «Señora López, soy Mateo Sánchez». La mujer se sobresaltó, claramente sorprendida de que el propio director del proyecto viniera a atenderla. «Señor Sánchez, perdone la molestia. Sé que hoy es un día importante para ustedes, pero…» Miró a su hija y bajó la voz. «Nos desalojaron ayer. No tenemos a dónde ir, y cuando escuché sobre este lugar…» Mateo sintió un déjà vu tan intenso que casi le cortó la respiración. Era como estar viéndose a sí mismo 5 años atrás, pero desde el otro lado del espejo. «¿Tienen hambre?», preguntó agachándose para quedar a la altura de la niña. «Hay una cafetería adentro. Podemos hablar mientras comen algo». El alivio en el rostro de Carmen fue instantáneo. «Gracias. Se lo pagaremos de algún modo, lo prometo». «No hay nada que pagar», respondió Mateo con una sonrisa cálida. «Todos necesitamos ayuda alguna vez». Mientras los guiaba al interior, pasaron junto a un enorme mural que decoraba la entrada. Una representación estilizada de personas bajo la lluvia, pero en lugar de verse abatidas, parecían danzar, con paraguas de colores formando un arco iris sobre ellos. Era una reproducción ampliada del último cuadro que Gabriela había dejado inconcluso, finalizado por Lucía, bajo la guía de Elena. «Qué bonito», comentó la niña, señalando el mural. «Sí que lo es», concordó Mateo. «¿Sabes qué representa?». La pequeña negó con la cabeza. «Nos recuerda que a veces, cuando parece que todo está perdido, la lluvia que pensamos que nos va a empapar puede ser el comienzo de algo hermoso», explicó, «como un arco iris que solo aparece después de la tormenta». La niña lo miró con esa sabiduría inocente que solo los niños poseen. «A mí me gusta la lluvia», declaró. «Mami dice que es el cielo llorando, pero yo creo que son abrazos mojados». Mateo sonrió conmovido por la descripción. «Creo que tienes razón. Son abrazos mojados». Al pasar el vestíbulo, se encontraron con Isabela, quien venía a buscarlo para la ceremonia. Su expresión de ligera impaciencia cambió al ver a los recién llegados. «Isabela, te presento a Carmen López y a su hija». Mateo se dio cuenta de que no sabía el nombre de la niña. «Esperanza», completó Carmen tímidamente. «Se llama Esperanza». Isabela comprendió la situación de inmediato, leyendo en los ojos de Mateo la historia completa. Sin dudarlo, extendió su mano. «Bienvenidas al Centro Comunitario Gabriela Sánchez. Llegaron justo a tiempo para la inauguración». «Oh, no queremos molestar», se apresuró a decir Carmen. «El señor Sánchez solo nos invitó a comer algo mientras…». «No es molestia», interrumpió Isabela con esa calidez que había desarrollado a lo largo de los años. «De hecho, creo que su presencia aquí hoy es perfecta. Este centro existe precisamente para familias como ustedes». Mateo observaba a su esposa con admiración. La Isabela fría y distante de años atrás se había transformado en una mujer que entendía intuitivamente lo que significaba tender una mano a quien lo necesitaba. No desde la soberbia de quien da caridad, sino desde la empatía de quien reconoce que todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas. En el salón principal, doña Mercedes dirigía a los meseros con precisión militar, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la ceremonia.
A sus 65 años, seguía siendo una figura imponente, aunque los años y la influencia de sus nietos habían suavizado sus aristas más duras. «¡Mamá!», gritó Lucía corriendo hacia ellos con los mellizos siguiéndola. «Abuela dice que ya es hora de comenzar». Se detuvo al ver a los desconocidos, pero su sorpresa duró apenas un segundo antes de sonreír a la niña. «Hola, soy Lucía. ¿Quieres conocer la galería de arte? Tengo dibujos ahí». Esperanza miró a su madre, pidiendo permiso silenciosamente. Carmen asintió, conmovida por la acogida. Mientras las niñas se alejaban, seguidas de cerca por los mellizos que no querían perderse la aventura, Mateo tomó la mano de Isabela. «5 años», murmuró. «A veces parece que fue ayer cuando nos encontramos bajo la lluvia, y a veces parece que hemos estado juntos toda la vida», completó ella, apoyando su cabeza en su hombro. La ceremonia inaugural fue sencilla pero emotiva. Después de los discursos oficiales y el corte de listón, Isabela tomó el micrófono para anunciar la nueva iniciativa de la Fundación Gabriela Sánchez, un programa especial para madres y padres solteros en situación vulnerable, que incluía no solo vivienda, sino también capacitación laboral y apoyo para el cuidado de los niños. «Y nos complace anunciar que tenemos a nuestra primera beneficiaria», dijo señalando a Carmen, quien se sonrojó intensamente. «Porque creemos que a veces todo lo que alguien necesita es una oportunidad en el momento adecuado». Mateo, parado junto a su esposa, sintió que el círculo se completaba. El niño que una vez había sido, asustado de no poder dar a su hija lo que necesitaba, ahora podía ofrecer a otros lo que a él le habían dado. No solo ayuda material, sino la dignidad de ser tratado como igual, como alguien con potencial y valor. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, la familia se reunió en la terraza del centro. Lucía mostraba orgullosa a Esperanza los cuadros de la galería, incluyendo los de su madre biológica. Los mellizos correteaban entre los invitados, vigilados de cerca por doña Mercedes, quien había descubierto en sus nietos una fuente inagotable de alegría. Isabela se acercó a Mateo, que observaba la escena con satisfacción. «¿En qué piensas?», preguntó entrelazando sus dedos con los suyos. «En los caminos que nos traen a donde debemos estar», respondió él. «En cómo una tormenta puede cambiar el curso de toda una vida. ¿Para mejor? Definitivamente para mejor», afirmó besando su mano donde el anillo de Gabriela brillaba junto a su alianza de matrimonio. En ese momento, como si el cielo quisiera subrayar sus palabras, comenzaron a caer las primeras gotas de una lluvia suave. En lugar de correr a refugiarse, los invitados permanecieron en la terraza, protegidos por el amplio toldo. Lucía se acercó corriendo, arrastrando a Esperanza con ella. «Miren», exclamó señalando al horizonte. «Un arco iris». Efectivamente, a lo lejos, donde el sol luchaba por asomarse entre las nubes de lluvia, un arco iris comenzaba a formarse, sus colores intensificándose con cada segundo. «Las bendiciones después de la tormenta», murmuró Isabela, recordando las palabras de Lucía años atrás. Mateo abrazó a su familia, mientras Carmen y su hija se unían a ellos para contemplar el espectáculo natural. En ese momento de perfecta armonía, tuvo la certeza de que Gabriela los observaba desde algún lugar, satisfecha de ver cómo las semillas que había plantado florecían en formas que ni siquiera ella podría haber imaginado. Porque al final, eso era la vida, una serie de tormentas y arcoíris, de encuentros fortuitos que cambian destinos, de oportunidades para tender la mano a quien lo necesita, sabiendo que en algún momento todos hemos estado empapados bajo la lluvia, esperando que alguien nos ofrezca un paraguas, y a veces ese simple gesto puede cambiarlo todo.